¿sí? Entonces, notifíquenme si por ahí no se ve o algo, y enseguida lo vamos a solucionar, ¿ok? El cuadro, no, este es el de otra clase. A ver, este es el bueno. Les decía yo que vamos a comenzar a ver este filósofo Arthur Schopenhauer. ¿Sí? Que se reconecta la cosa. Ahí está. ¿Okay? Bien. Arthur Schopenhauer nace en 1788 y prácticamente muere en 1860. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Ya si no, alguien ahí me puede escribir, no hay ningún problema. Ok, entonces les decía, muchas veces para la filosofía el contemplar el rostro o contemplar a la persona, al filósofo, con solamente ver su aspecto ya se puede entender cuál va a ser su corriente filosófica. Como ven, pues Arthur Schopenhauer, pues tiene ahí un aspecto un tanto, salvaje, ¿sí? Lo caracterizaba mucho su pelo, lo caracterizaba, ya se los había dicho, su mal humor, pero bueno, pues los hombres que son genios se caracterizan por tener mal genio, o al menos eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, Arthur Schopenhauer nace en Alemania. Ya les di la fecha de nacimiento, prácticamente nace en 1788, 1860, es un filósofo que también sus obras se elaboran a la par del idealismo alemán, aunque Arthur Schopenhauer pues no se, pues como que no le agrada tanto el idealismo que genera Schelling, Fichte y Hegel, pero pues él saca su propia filosofía y se mantiene al margen de este movimiento intelectual llamado idealismo alemán, que eso ya lo vimos mucho con Hegel, ¿no? Entonces, bien, nace en Alemania, ya se los había dicho, en una comunidad llamada Danzig, no dancing de inglés de danzar, sino que dancing del sitio alemán, que en este caso pues era una comunidad que años después se añadió a la prorrusia o a Prusia, que más adelante se transformó en Alemania ya completamente concretada, ¿no? Entonces, este alemán pues no tiene la misma formación que lo pudiera haber tenido Soren, el holandés Soren o el alemán Hegel, que ya los vimos en temas pasados, ¿sí? En este caso, Schopenhauer viene de una familia completamente dedicada al comercio, pero pues su papá se suicida. Prácticamente hay muchos estudiosos de la filosofía que deducen que los filósofos tienen que cruzar por, no sé, situaciones muy, muy precarias o muy, pues, prácticamente, ¿cómo llamarlo? Experiencias de sufrimiento para poder generar filosofía. Es algo que dicen, ¿no? Que no comparto mucho, pero podemos ver que al igual que Soren, que se suicida su papá, no, es cierto, su mamá muere y que sus hermanos también mueren, pues en este caso Schopenhauer también tiene un acontecimiento en su vida que lo marca, ¿no? Que es el suicidio de su papá, ¿ok? Entonces, ojo, porque al igual que con Soren, cuando mueren sus hermanos y su papá le reclama a Dios del por qué se murieron sus hermanos, también en Schopenhauer la muerte de su padre marca su vida y va a marcar su filosofía, ¿no? Entonces, cuando su papá decide ponerle fin a su vida, él hereda el comercio el negocio familiar, que es un negocio de comercio también el seno familiar, ¿ok? Pero en este caso, pues,
intenta adaptarse él siendo niño, intenta tomar las riendas o siendo joven, las riendas de este trabajo, intenta dedicarse al comercio o al menos a lo que sostenía económicamente a la familia, pero pues realmente no, o sea, se decanta y él se decanta por el estudio y le comunica a su mamá, que por cierto también llevaba una relación muy mala con su mamá, le dice, ¿sabes qué, mamá? Pues yo no quiero trabajar, yo no quiero dedicarme al comercio, yo quiero estudiar, ¿no? Entonces, la misma Alemania, en la Universidad de Gutenberg, nuestro filósofo de hoy, Schopenhauer, estudia medicina, química y matemáticas, ¿ok? Es decir, estudia muchas disciplinas que lo hacen ser un gran pensador. Entonces, en ese sentido, es una persona completamente excepcional, muy inteligente, ¿ok? Esto no le satisface, busca otro tipo de conocimientos y aparte de estudiar medicina, química y matemáticas, él estudia filosofía. Es ahí donde se mudan a Prusia, se mudan a Alemania y cuando llegan a Alemania, se establecen en Alemania, pues se estudia concretamente en Berlín. Recordemos que la Universidad de Berlín, Hegel ya estaba impartiendo cátedra, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo Hegel? Porque pues prácticamente pues, tiene ahí una relación un tanto de enemistad con este filósofo, pero pues él incluso yo puedo decir que es mucho mejor que Hegel, ¿eh? Y Hegel pues era un monstruo de la filosofía, era un monstruo intelectual, y Schopenhauer era igual de intelectual, igual de filosófico, de habilidades filosóficas que Hegel, pero bueno, él llega a estudiar filosofía en esa universidad. En su momento también llega a ser profesor de la Universidad de Berlín, aunque pues gracias a su pleito con Hegel y gracias a su filosofía lo terminan rechazando, lo terminan sacando y pues más adelante les afinaré esta historia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber de Schopenhauer? Bueno, para empezar, que su obra con la que él se titula de su doctorado en filosofía, cosa no tan sencilla, su obra llamada La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, prácticamente nos muestra que Hegel va a basar su filosofía no en un sentido epistemológico, ¿sí? No va a basar su filosofía en algo no comprensible hasta cierto punto. Él lo que quiere someter o sustentar sus postulados es en lo real, en lo existente, en la vida. Su filosofía es vital, ¿ok? Aunque más adelante vayamos a definir algunos rasgos de Schopenhauer que lo hacen adquirir el título del filósofo del pesimismo o el filósofo más pesimista que puede existir, pues Schopenhauer, previo a su pesimidad o su sentido pesimista, como se quiera llamar, pues sustenta una vitalidad que sirve como sustento para dicho pesimismo, ¿no? Entonces, en esta obra llamada La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que cuando él la saca, los académicos de Berlín la desprecian por completo, pues empieza a mostrar que Schopenhauer va a ir directo a la yugular de Hegel, es decir, Hegel establece siempre pues habladurías subjetivas. Schopenhauer no, Schopenhauer es muy claro, es mucho más claro que el mismo, pudiéramos llamar que el mismo Hegel, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que deducir que en este caso Schopenhauer es un sujeto que al ir al contrario de Hegel, su filosofía es más clara, ¿sí? De hecho, él era muy hábil en escribir de forma sencilla, de forma en que todo mundo le entendía, cosa que con Hegel no pasaba lo mismo. Incluso no sé si a ustedes les pasó que cuando abordamos a Hegel no entendían o no entendieron muchas cosas, ¿no? Con Schopenhauer es lo contrario, porque a Schopenhauer, pues, el escribir de forma muy simple lo hacía, pues, o lo tendría que
adquirir un tipo de fama diferente a la que tenía Hegel, ¿no? Por eso también estaba enemistado con muchos filósofos, por eso también estaba, les decía cosas completamente bárbaras. Por ejemplo, de Hegel decía que era un cerdo, capitalista, que era un sujeto que era loco, que era un sujeto que decía puras babosadas, era un sujeto que no pensaba lo que mencionaba, que era un cerdo engrandecido, es decir, les tiraba mucha tierra prácticamente, ¿no? Entonces, por eso, pues, ¿por qué se contrapunteaba con los demás? Porque prácticamente él pensaba que el modo de sentir y de vivir la filosofía no era de la forma en cómo lo estaban abordando todos los filósofos, ¿no? Entonces, me gustaría aclarar que Schopenhauer es el primero en apegarse a textos orientales para desarrollar su filosofía, ¿sí? ¿Por qué digo el primero? El primero en la modernidad, porque prácticamente todos los demás filósofos estaban orientándose al estudio, pues, de, no sé, de los epicuros, de los griegos, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Él sí tenía un cierto agrado por la filosofía, pues occidental, pero también no dejó de lado la filosofía oriental. Es decir, Hegel se basa mucho en Platón, se basa bastante en Kant, porque es un discípulo de Kant, ahí adelantado a su época. De hecho, toda su filosofía toma muchos elementos de Kant, pero también toma elementos de la filosofía hindú específicamente, filosofía hinduista. Se me fue el nombre ahorita de la tribu en la cual Schopenhauer apega todo su filosofía, pero en un momento lo encuentro, de eso no hay ningún problema, ¿sale? Me resulta complicado ahí mencionar la tribu hindú en la que él se basa, pero en este caso es la tribu Upanishad, ¿ok? Entonces, prácticamente vamos a encontrar una mezcla de filosofía occidental con oriental, ¿sí? Se basa en Kant, pero también de la filosofía hindú llamada Upanishad, ¿ok? Entonces, ojo aquí porque esto pues nos va a dar mucha tela de dónde cortar, nos va a dar mucha, pues prácticamente un punto clave para entender su filosofía, que más adelante la vamos a abordar, ¿no? Entonces, regresando al mapa, ¿sí? Son 3 las obras que tenemos que abordar de Arthur Schopenhauer, ¿sí? Las más importantes o las que yo quiero destacar más, bueno, pues es una llamada Parerga y Paralipomena, que ya ustedes sabrán qué va a abordar, y la más especial de todas, El mundo como voluntad y representación, ¿sale? Este libro es el que nosotros vamos a tomar como base para entender la filosofía de Schopenhauer. La vamos a complementar con lo que nos dice Parerga y Paralipomena. Y la tercera obra que tendríamos que analizar, pero que no la voy a abordar por cuestiones de tiempo, es sobre la voluntad en la naturaleza, ¿ok? Entonces aquí ustedes tienen estos 3 textos en los cuales nos vamos a sustentar, vamos a trabajar. Ya si ustedes quieren hacer sus notas a forma de cuadro, como lo estoy haciendo yo, bueno, pues entonces lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, Schopenhauer, ya lo dijimos, es un filósofo que se basa en la vida, ¿sí? Y ojo, porque también me parece prudente mencionarlo, no conoce a Kierkegaard, ¿sí? Que ya también él es un filósofo muy vitalista, ¿sí? Kierkegaard, que ya lo abordamos en algunas clases antes de salir de vacaciones, ¿ok? Porque pues, Kierkegaard viene de Noruega, creo, si no me equivoco, holandés, ya ni siquiera me acuerdo qué les había dicho, ¿no? Pero bueno, en fin, es de un sitio alejado completamente de Alemania, pero los dos llegan al mismo punto, basarse en que la vida es lo central estudiando la filosofía, ¿sí? Que no tanto es un estudio de conocimiento, que no tenemos, o lo
que tendríamos que abordar ya no tanto es el conocimiento en sí, sino que lo que refleja el conocimiento, la existencia en su máxima expresión, ¿no? Entonces, Schopenhauer en sus postulados es tan importante su filosofía que fundamenta lo abordado por Nietzsche, que más adelante lo vamos a ver, y lo abordado por Sigmund Freud, el famoso psicólogo, autor, entre comillas, del psicoanálisis. En realidad, fíjense que, permítame comentarles, yo tengo un pleito ahí, ¿no? A mí no me agrada la psicología en lo absoluto, incluso cuando me tocaba dar clases de orientación educativa, ay, era un dolor de cabeza porque orientación educativa es mucho de psicología, ¿no? Entonces, eh, prácticamente Sigmund Freud es un exponente de la psicología, pero lo que muchos no saben es que la psicología se fundamenta de la filosofía, porque en el momento de que Sigmund Freud roba trabajos de Schopenhauer, roba intelectualmente trabajos de Schopenhauer y roba también ideas de Nietzsche, un filósofo, escritor muy famoso que en esta semana abordaremos, pues prácticamente es un repetidor Sigmund Freud, ¿no? Que sí integra nuevos elementos al psicoanálisis, como decir que el sexo es la base de todo, que a ti te gusta una mujer o un hombre porque te recuerda a tu mamá o tu papá, y que pues todo este tipo de cosas que por los gestos que yo sé, sí, suena muy como disparate todo esto, pero que tiene cierto sentido para Sigmund Freud y para la psicología. Pues esto se desprende de la filosofía de Nietzsche y de Schopenhauer, y quiero que quede bien claro porque si no entendemos este elemento que yo se los he repetido, que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pues no podemos o le vamos a tener que dar pues el mérito a algo que no lo tiene. Repito, Freud, al ser un exponente del psicoanálisis, no se debe de obviar que toma elementos tanto de Schopenhauer como de Friedrich Nietzsche. ¿Y qué es lo que va a tomar de Friedrich Nietzsche y de Schopenhauer? La voluntad como eje de representación del mundo, ¿sí? Entonces, ojo porque este tema ya se está poniendo interesante y que pues tenemos algún material que abordar el día de hoy que pues nos va a ayudar a aclarar todo esto, ¿no? Entonces, yo les decía, su principal libro, El mundo como voluntad y representación, bueno, pues es el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, desactive ese micrófono y lo aborda, por favor, ¿ok? Repito, si es que tienen alguna duda, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué nos decía Schopenhauer? Que sirve de base para Friedrich Nietzsche, para el psicoanálisis, para Sigmund Freud y para algunos otros elementos del conocimiento que hoy tenemos ya en día estructurados, lo siguiente, ¿ok? Entonces, nos menciona nuestro cuadro, el mundo es voluntad. Ojo, porque pues, por el título de la obra ya se entiende pues por dónde va la onda, ¿no? El mundo como voluntad y representación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el eje de Schopenhauer? La voluntad. La voluntad es una palabra muy difícil de definir en la filosofía, ¿eh? Porque la voluntad no nada más es pues un sentimiento que nos mueve a los sujetos, va más allá de lo que esto pudiera ocasionar, ¿de acuerdo? Incluso, pues, a mí me gustaría que ustedes me dijeran, alguno pudiera mencionar para ustedes qué representa la palabra voluntad. Y pues que si tenemos ahí la pericia de investigar más al respecto, podamos abordar qué es la voluntad dentro de la filosofía, porque es un tema que ya se abordó desde la época medieval, es decir, San Agustín, en la Ciudad de Dios, esta obra filosófica que ya la abordamos en nuestras clases de filosofía, establece que es la voluntad para el ser humano y para el hombre, para el ser humano y para Dios, ¿ok? Entonces, ya se empieza a ver que el eje, uno de los ejes importantes de la filosofía es la voluntad, ¿no? Pero bueno, al menos para Schopenhauer, la voluntad es la base de todo, ¿sí? La voluntad es lo que mueve al mundo, la voluntad es lo que nos mueve a nosotros, la voluntad es lo que produce los fenómenos en la realidad,
porque recordemos que como buen alumno de Kant se basa mucho en los aspectos fenomenológicos, ¿sí? Es decir, en aquello que sucede a diario en el mundo frente a nuestros ojos, ¿ok? Entonces, ¿qué origina estos fenómenos que se presentan ante nuestros ojos, ante mí, ante ustedes, ante el mundo entero? La voluntad, ¿ok? Entonces, aquí les puse algún como especie de definición para Schopenhauer o Schopenhaueriana de lo que es voluntad. Nos dice, voluntad es fuerza inexplicable de transformación que da origen, ¿sí? Que esta misma transformación transmuta, transforma y que finalmente destruye todo lo existente. Yo les decía hace rato, ¿ok? Schopenhauer se basa mucho en la filosofía hindú. En la filosofía hindú hay 3 dioses, uno que origina todo, uno que transforma y mantiene todo, y el último que destruye todo, ¿sí? Estos 3 dioses prácticamente nos arrojan un ciclo, ¿sí? Nos arrojan una constante transformación, destrucción y originación de las cosas, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esto Schopenhauer lo toma y lo aplica a la vida. Nosotros nacemos, crecemos, morimos, nos destruimos y otros sujetos siguen este mismo camino, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Schopenhauer no se desprende de lo que nosotros podemos entender como vida, ¿de acuerdo? Entonces, para ejemplificar un poquito más, quisiera que vean este pequeño video que les estaba buscando para poder ejemplificar las enseñanzas de Schopenhauer, y pues vamos a estudiar un poquito qué es lo que sucede en este aspecto, ¿no? A ver si se alcanza a notar. Es un video cortito, es un video adecuado que pues nos va a ayudar prácticamente a distinguir. Si no, pues ahorita ya lo tomamos rápidamente de YouTube, ¿no? ¿A qué se refería Schopenhauer con la cuestión de lo que es la voluntad, ¿no? Como ustedes, no sé si se alcance a observar, vamos a ver el video de una planta creciendo, ¿sí? De una planta en cámara rápida, cómo es que se desarrolla, ¿ok? Deje que cargue ahí este dinosaurio. Un poquito ahí lento en lo que toma el hipervínculo y lo reproduce, pero pues bueno, mientras se reproduce yo les quiero hablar de que pues prácticamente todas estas ideas de la voluntad como representación pues son tomadas ahí muchísimo de Kant, porque el momento en el que Kant establece el fenómeno y el no humano, bueno, pues Schopenhauer se basa de ello, ¿no? Si ustedes ven aquí en el video, tenemos una pequeña, pues, planta que va creciendo, ¿no? Lo que ustedes están presenciando en sí, o lo que se estaba presenciando, pues es el fenómeno, es decir, lo que ocurre ante nuestros ojos, la acción de lo que está sucediendo en el mundo natural. Nosotros vemos una planta que poco a poco crece, que poco a poco está desarrollándose, pero no sabemos qué lo desarrolla. En Kant sería el noumeno, la cosa en sí, ¿de acuerdo? La cosa en sí kantiana, ¿ok? Para Schopenhauer, lo que empuja a esta flor o esta planta a crecer es la voluntad, ¿sí? Muchos, en este caso Kant, a esta fuerza la llama voluntad, otros le pueden llamar Dios, otros le pueden llamar naturaleza, otros le pueden llamar una semilla, espíritu, como en este caso Hegel le llamaba, ¿no? El espíritu absoluto, la esencia absoluta del espíritu es lo que mueve a la planta a crecer. Lo voy a regresar para seguir retomando el tema, ¿no? Pero en Schopenhauer todo es voluntad por esta transformación que lo explicaba a raíz de los 3 dioses, ¿no? Entonces, repito, porque esto es algo muy interesante, ¿sí? Hegel replanteaba y restablecía que el noumeno, la cosa en sí, lo que no se puede ver, lo que no se puede conocer, lo que es inalcanzable para los sentidos y para la razón kantiana, que lo establece como cosa en sí, para Hegel es el espíritu, repito, para Schopenhauer es la voluntad de una planta de crecer.
La voluntad de un ser natural por desarrollarse, la voluntad de una semilla por arrojarse a la vida, la voluntad de algo por hacer crecer la semilla, la voluntad de la tierra por hacer que germine la semilla. Es decir, para Schopenhauer todo es voluntad, es esa fuerza que quiere vivir, que está arrojada a la existencia, que quiere una comprobación, que quiere una no sé, pudiéramos llamarlo, esta voluntad se quiere a sí misma, ¿sí? Quiere la voluntad a sí misma, es decir, quiere ser, quiere existir, y esta voluntad pues se manifiesta a través del mundo. Es por eso que su obra se llama El mundo como representación. La voluntad se representa a través del crecimiento de la planta, de ustedes, de mí, de lo que como, de lo que soy, de lo que hago, y lo que no puedo ver, lo kantiano, la cosa en sí kantiana, pues es la voluntad en sí misma, y lo que sí puedo ver es la representación de la voluntad, ¿ok? Es decir, esto que sí puedo ver, este crecimiento de esta planta, pero el que la mueve a crecer, el que la estimula a crecer, que no puedo ver, ¿sí? Que sería el noumeno kantiano para Schopenhauer, y repito y reitero mucho porque pues es un eje esencial de Schopenhauer, es la voluntad, ¿ok? Entonces, siguiendo nuestro cuadro, ¿no? El cuerpo es una representación de la voluntad visible, que era lo que ya les decía. El conocimiento es una función de la voluntad, y ojo, porque también lo vimos mucho en Descartes. Cuando yo les explicaba cómo es que se produce el error cartesiano, yo les decía es que la inteligencia no se deja rebasar por la voluntad, o más bien la voluntad rebasa la inteligencia. Es ahí cuando hacemos juicios inadecuados. En ese sentido, con Schopenhauer ocurre que la inteligencia, el conocimiento está sujeto a la voluntad, es decir, a esa fuerza que está pues invisible, pero que el razonamiento también es invisible, pero que sí se puede manifestar a través de un lenguaje, pero este lenguaje que está sometido a la inteligencia, y la inteligencia a su vez va a estar sometida a la voluntad, a esa fuerza de querer experimentar, vivir, formar parte del mundo. La razón no se exime de ello, ¿no? Entonces, aquí nos dice, en conclusión, vivimos en voluntad como en representación, porque si todo es voluntad y todo se representa en sí misma a la voluntad, pues todo es representación, ¿no? Todo es manifestación de la voluntad, ¿ok? Entonces, la voluntad constituye la base invisible del mundo, lo que yo les decía, es una especie de sustrato lockeano. Recuerden que vimos a John Locke que nos mencionaba que todas las cosas están unidas por un sustrato, ¿sí? Entonces, ese sustrato que une lo visible, lo material, en términos platónicos, el mundo de las cosas, en el trasfondo lo sostiene la voluntad, o lo que está atrás de ello es la voluntad, ¿de acuerdo? Que la voluntad, ya lo dijimos, es la razón de la existencia o la fuerza inexplicable de transformación que origina la existencia, ¿ok? Entonces, este punto pues aborda lo que yo ya les he estado comentando, y pues todos los seres concretos, el mundo concreto y los objetos concretos se pueden distinguir gracias al conocimiento cuya base sigue siendo la voluntad. Es decir, el conocimiento no se manda a sí mismo, la razón no se manda a sí misma, el intelecto no se manda a sí mismo, está sujeto a la voluntad, ¿ok? Entonces, la razón no es autónoma porque es representación de la voluntad. Por ende, la voluntad se quiere a sí misma, es decir, la voluntad lo único que quiere es existir como voluntad. Listo, punto. De diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes manifestaciones, pero la voluntad pues tiene que existir y tiene que verse de alguna u otra forma, ¿ok? A través de la inteligencia, a través del conocimiento, a través de lo visible, a través de lo invisible también, pero allí sigue estando la voluntad, ¿ok? Entonces,
yo les decía, es un filósofo pesimista y ustedes pueden decir hasta ahorita, bueno, ¿y dónde se encuentra ese pesimismo? ¿Por qué a Schopenhauer se le considera un filósofo, pues que en lugar de salir de la oscuridad a la luz, prefiere quedarse en la oscuridad? Por lo siguiente, como la voluntad es la base del mundo, la base de lo invisible y de lo visible, la voluntad al querer existir es egoísta, ¿sí? Porque a la voluntad, la base del mundo, lo único que quiere es existir en sí, lo único que quiere es poder salir al mundo. No importa lo que esto acarree, no importa lo que esto represente, el salir, el existir, el manifestarse, es pensar solamente en sí misma, ¿no? Entonces, la voluntad, esta fuerza de transformación que se quiere a sí misma, repito, es egoísta. ¿Y por qué es egoísta? Porque el egoísmo genera sufrimiento, genera una búsqueda eterna y genera una búsqueda de la felicidad. Cuando nosotros escuchamos la voluntad como eje formativo y eje central de Schopenhauer, obligatoriamente también tenemos que hablar del deseo, ¿sí? Voluntad y deseo no es lo mismo, y espero que esto quede bastante claro y que podamos distinguir que el deseo y la voluntad no es la misma cosa, ¿sí? Mientras que la voluntad es esa fuerza de transformación, esa fuerza de manifestación y esa fuerza que empuja de lo visible, lo invisible a lo visible. El deseo es una búsqueda de algo que no se tiene, ¿sí? De una carencia o de una falta, ¿ok? Y que no puede ser confundida por voluntad, porque una va de la mano con otra, ¿sí? Voluntad implica un deseo, pero la voluntad mueve al deseo en sí misma. No sé si me estoy dando a entender. Si no, repito, ustedes pueden ahí preguntarme de forma escrita. A ver, por ejemplo, cuando nosotros deseamos, ya hablando en un terreno real, ¿no? A ver, ustedes como seres humanos pueden o deseamos muchas cosas. Por ejemplo, yo ya en la mañana que prendí mi computadora para trabajar con mis otros alumnos, no deseaba trabajar en una computadora, yo deseaba estar en el aula, ¿sí? Realmente extraño mucho estar en la escuela, estar impartiendo de forma directa las clases, ¿no? Entonces, el deseo es carencia. ¿Por qué el deseo es carencia? Porque yo no tengo la oportunidad de ir a un salón a impartir clases. Entonces, deseo ir al salón, ¿sí? Ustedes cuando se les antoja un chocolate, desean un chocolate, desean alimentarse de este dulce. Deseo es porque no lo tengo, ¿sí? Entonces, quiero, busco eso que me pretende satisfacer. La bronca con el deseo es que de cierta manera produce felicidad, porque por ejemplo, si ustedes desean sexo, desean comer, desean dinero, desean experimento, ahorro, hago lo que sea por obtener ese carro, ese chocolate, lo que sea, ¿no? Entonces, ya cuando lo tengo, suponemos que somos felices, ¿sí? Que ya hemos encontrado aquello que queríamos, que nos estaba faltando, ¿no? Entonces, cuando esa carencia es satisfecha, según nosotros genera felicidad, y en realidad sí, felicidad no es lo mismo que alegría, ¿no? O sea, felicidad es un sentimiento esporádico, que cuando comes el chocolate y se acaba, ahí termina la felicidad. Cuando tú tienes sexo y terminas de tener sexo, pues la felicidad ya no está presente, ya está satisfecho de forma natural. ¿Y qué pasa? Surge otro deseo. El deseo de seguir teniendo sexo, el deseo de seguir comiendo chocolate. Cuando llegas y tienes un carro, deseas otro carro. Cuando llegas a desear o a obtener el segundo carro, deseas un tercer carro. Cuando quieres una casa, llegas a tener la casa y deseas una casa más grande porque en la que estás ya no te satisface. Entonces, ¿qué nos dice Schopenhauer acerca del deseo y acerca de la voluntad? La voluntad empuja al deseo, porque la voluntad es una fuerza, ¿sí? Entonces, al llegar a concretar el deseo te provoca sufrimiento porque primero careces de algo y eso genera sufrimiento, y cuando ya lo tienes,
date unos 5 minutitos, una hora, un día después de haberlo obtenido y se seguirá generando sufrimiento porque ahora deseas otras cosas, ¿sí? Entonces, prácticamente la voluntad y el deseo nunca son satisfechos y ustedes chéquenlo, ¿no? En la mañana tengo el deseo de almorzar, almuerzo y al rato ya tengo hambre otra vez, ¿no? Entonces, deseo, no sé, caso explícito ahorita nuestra situación, ¿no? Antes ustedes deseaban no tener clases, por ahí algunos de ustedes ahora ya desean ir a clases, aunque sea a platicar con sus compañeros o algo, pero ya desean ir a clases, ¿no? Entonces, cuando yo quería no ir, sufría porque no quería ir. Ahora que ya no voy, sufro porque ya quiero ir, ¿no? Entonces, son cuestiones que no sé si ustedes lo entendemos de forma explícita, pero prácticamente la voluntad empuja el deseo y el deseo empuja un sufrimiento constante porque el deseo nunca es satisfecho, nunca está saciado. Que querías amar, ahora ya le huelen las patas y deseas que no le huelan las patas, pues ya te genera otro deseo, ¿no? Ya cuando sabes que la persona que tú querías a tu lado como novio, como esposo durante toda la vida, no es lo que tú creías, pues ese deseo que ya has adquirido automáticamente se transforma en otro deseo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos regidos por un mundo lleno de sufrimiento al basarse en el deseo como representación de la voluntad y como la voluntad a ser eje de todo lo existente, siempre vamos a estar en un círculo constante de deseos, de sufrimiento y pues prácticamente es por eso que Schopenhauer es muy pesimista en ese sentido, ¿no? Ya lo decía yo, la voluntad aquí, como nos lo dice nuestro cuadrito, provoca insaciabilidad, insatisfacción, sufrimiento, porque todo es banal, es decir, todo tiene un gusto muy simple que cuando se satisface origina otras cuestiones simples. Entonces, prácticamente Schopenhauer toma un lema de Thomas Hobbes, ¿no? En su tratado Leviatán, homus homini lopus, es decir, el hombre es lobo para sí mismo, es decir, el hombre al manejarse por sus deseos prácticamente se está teniendo la soga en el cuello puesta por su propia mano, porque al siempre sufrir y al nunca satisfacer sus deseos, prácticamente está condenado al sufrimiento, ¿no? Y ojo porque muchas veces el hombre al tener el mundo como representación, presupone que lo tiene a su servicio. Es por eso que esta última frase que tenemos aquí nos dice, busca la felicidad, es decir, busca saciar esos deseos que nunca podrás saciar y por ello también pone al mundo vegetal y animal a su disposición, ¿sí? Incluso los animales también llegan a sufrir para Schopenhauer. Prácticamente yo al querer satisfacer mi deseo y si ese deseo implica la destrucción de mi entorno o el consumo del mundo natural que me rodea y del mundo animal, pues no me va a importar ni un carajo. Si yo lo voy a consumir, me voy a satisfacer a mí mismo, aunque el día de mañana vuelva a tener insatisfacciones, pero por lo pronto ya destruí, ya pues puse a mi disposición todo lo que les había comentado, ¿no? El mundo vegetal y animal. Aquí pues les puse algunas imágenes de referencia, que era de lo que yo hablaba, el desear cosas muy básicas, el desear cosas ya un poquito más complejas, como el sexo, como la adquisición de bienes, que pues bueno, vamos a ver, no deseo hacer de esta clase algo pornográfico, pero también sí deseo, como buena palabra schopenhaueriana, que ustedes pues puedan contemplar todo el mundo y todo lo que nos rodea en cuanto a lo que es la concepción de Schopenhauer como el deseo y voluntad, ¿no? Entonces, la gran pregunta que ustedes se pudieran realizar ya para terminar la clase del día de hoy o para empezar a cerrar este tema es cómo podemos resolver el problema de la voluntad. Es decir, cómo podemos resolver el que exista una fuerza que siempre quiera transformar todo, destruir todo y cómo podemos resolver ese elemento que va de la mano de la voluntad, que también la voluntad empuja hacia su manifestación, es decir, el deseo. ¿Cómo es que puedo combatir al deseo? ¿Cómo es que puedo eliminar el deseo
¿cómo es que puedo eliminar el constante ejercicio de la voluntad? Bueno, pues Schopenhauer te ofrece 3 vías y yo sé que no les van a parecer tan adecuadas o no les van a parecer lo que ustedes esperaban, pero al menos en su filosofía él establece que esto pues tiene gran parte de razón, ¿no? Las tres o los 3 elementos sobre cómo puedes eliminar la voluntad y el deseo en un mundo que está representado por voluntad, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo puedes eliminar el deseo y la voluntad? A través del arte. Número 2, a través de la compasión y a través de el ascetismo, ¿sí? Para empezar, la compasión pues va determinado al campo de la moral, el ascetismo al campo de lo metafísico y el arte al campo de lo estético, ¿sí? No sé, les tengo aquí, bueno, en lo personal, soy un sujeto que en algunas ocasiones de toda la música que escucha, se da la tarea de escuchar música clásica, ¿no? Schopenhauer es un gran músico también, es un gran compositor de música, entonces él nos menciona que la experiencia estética, es decir, la experiencia de la contemplación de lo bello en cualquier cosa que está a nuestro alrededor, elimina la satisfacción desinteresada, ¿sí? Interesada, perdón, genera una satisfacción desinteresada, ¿sí? Es decir, la experiencia estética, el contemplar una obra de arte, que el arte de calidad va a generar en ti el que suprimas la voluntad, pues es una buena manera de escapar ante la propia voluntad y el deseo, porque cuando tú escuchas una pieza de música clásica, ¿sí? Cuando tú escuchas o cuando ves un cuadro de Van Gogh o no sé, de algún otro gran pintor, pues todo tu sentido de voluntad desaparece, porque lo único que tienes que hacer es contemplar lo que está frente a tus ojos, ¿sí? No solo la mayor jerarquía o el mayor elemento artístico que Schopenhauer te garantiza que va a eliminar la voluntad y va a eliminar el deseo es la música, ¿sí? Aquí yo les puse, por cuestiones de tiempo, pues ya no lo puedo reproducir, es un poquito tardadito, pero en lo personal hay una obra de Vivaldi que me gusta mucho, que son las 4 estaciones, es un conjunto de 45 a 50 minutos en la cual pues se manifiesta 8 piezas de música clásica muy, muy bonitas, ¿no? Entonces yo les había puesto la temporada de verano, ¿sí? Porque pues, Vivaldi desglosa en las 4 estaciones del año esta pieza de música clásica, en primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, cuando Vivaldi toca otoño, pues es cierto tipo de música, cuando toca invierno es otro tipo y así sucesivamente. A mí en lo particular me gusta mucho la estación de verano y pues se los quería compartir, ¿no? Para que ustedes pudieran experimentar y ver si pueden tener esa vivencia estética, pero por cuestiones de tiempo ya no les podré reproducir o ustedes lo pueden hacer en casa, ¿no? Entonces, el tú contemplar una obra de arte, incluso aquí me voy a sonar un tanto literario, ¿no? El arte está manifestada en cualquier cosa a nuestro alrededor, no solamente en una pintura o en la música o en una obra de teatro. Aquí es cuando entra ahí el dicho, ¿no? De que para muchos hombres las mujeres son arte, ¿no? Entonces, si tú encuentras en una mujer, en un hombre, en una escritura, en un poema, en una obra, en una música, en, no sé, cualquier cosa, arte, este medio puede hacer que tú te despejes del ejercicio de la voluntad y que no tengas el deseo, ¿sí? Que no hagas ejercicio del deseo en sí mismo, ¿no? Schopenhauer nos dice, calma los deseos y el apetito desmedido, porque solamente estás contemplando música, palabras, un conjunto de gamas de colores y esto te hace escapar del mundo real en el que estás, del mundo en representación en voluntad, ¿ok? Ahora, en el aspecto moral, nos dice Schopenhauer que la voluntad se puede eliminar a través de la compasión. Ojo, si tú eres un sujeto
un miembro del mundo que sabe que el mundo está regido por el mismo sufrimiento y que las otras personas son capaces de tener dolor, de tener pesadez, de tener carencias, de tener sufrimiento y de tener angustias, la angustia kierkegaardiana, no vas a hacer del mundo algo más miserable, no vas a hacer que los demás sean más miserables de lo que ya son. A eso se refiere la palabra compasión, no de ser alguien que es compasivo con el otro en el sentido de que le permite o de que le sobrepasa cosas, en el sentido de que tanto tú sientes como yo siento el sufrimiento en común, ¿sí? Tanto los dos tenemos deseos insatisfechos, que siempre estamos carentes de felicidad, y cuando yo identifico que tú también eres carente, no voy a hacer de esa carencia algo más grande, ¿sí? A eso se refiere la compasión. Y ojo, porque Schopenhauer también es uno de los primeros filósofos que tanto habla del sexo heterosexual como homosexual, pero también habla de la protección del mundo natural, cosa que no era tan particular del toda la filosofía, ¿sí? La naturaleza se menciona en todas las corrientes filosóficas, pero solamente como algo extrapolado de la realidad, es decir, como algo que también forma parte, pero está fuera del conocimiento, ¿sí? Pero acá Schopenhauer ya pide que se tenga que vigilar y cuidar, porque los animales también sufren, los animales también son carentes, también los animales desean cosas, pues quizás de la naturaleza, es decir, para comer y para poder crecer de forma adecuada, pero también es un deseo, ¿no? Entonces, incluso si tú te manejas bajo el término de la compasión, vas a ser capaz de ayudar mínimamente, de comprender a los demás y también a los animales y al mundo natural. Y ojo, porque más adelante filósofos como Heidegger, que es muy raro en Heidegger ver que también protege al mundo natural, pero también algunos otros neopositivistas, que ahorita se me olvidan los nombres, pero también cuidan al mundo natural, toman ese cuidado del mundo natural gracias a Schopenhauer, ¿no? Entonces, por último, en cuestión a lo metafísico, ¿cómo puedes eliminar tú la voluntad y el deseo? Pues a través del ascetismo, ¿ok? ¿Qué es el ascetismo? Bueno, a través de compartir y de querer tener un sosiego entre los demás, ¿sí? Entre tú, yo, mi hermano, tu hermana, mi papá, tu papá, etcétera, nosotros podemos alcanzar el nirvana, es decir, vamos a poder autosuperar esa voluntad y ese deseo y vamos a suprimirla para no sentir la voluntad y el deseo, ¿sí? No sé si ustedes aquí tengo una imagen muy característica porque reitero, Schopenhauer es muy fan de todas estas rollos, hindús. Y recuerden que estos tipos se caracterizan por siempre estar en constante meditación, es decir, estar en calma, estar pensativos, no tener cosas materiales a su alrededor, contemplar el mundo natural, porque lo que se quiere es suprimir la voluntad y el deseo. Cuando yo estoy en meditación, pretendo no desear cosas, ¿sí? No ejercer la voluntad en mí y en el mundo, ¿sí? Estar en comunión con el deseo y el sufrimiento de la naturaleza, tanto de los animales como de mí mismo, ¿no? Entonces, el nirvana es ese punto máximo en el que tú ya has superado la voluntad, tú ya no deseas, tú ya no mueves o sigues siendo pues empujado por esta fuerza de transformación. Entonces, esto es algo que Schopenhauer quizás no le pone el nombre como tal de nirvana, no le pone el nombre como de meditación específicamente, pero sí le pone el nombre de ascetismo, ¿no? Que es algo muy, pues, filosófico de su parte, ¿ok? Entonces, ya para cerrar y terminar el tema del día de hoy, lo único que tenemos que ver es que en el libro de Parerga y Paralipomena, él concreta lo que no realizó en la obra del mundo como representación de la voluntad. Esta obra se distingue por tener muchos aforismos, ¿sí? Sobre no cómo tener una vida feliz,
porque claro está que nunca vamos a alcanzar la felicidad, es decir, para Schopenhauer nunca vamos a ser felices. Lo que sí podemos hacer es vivir en una existencia carente de sufrimiento. Es decir, si no vas a llegar a ser feliz, mínimo no vivas en el sufrimiento, porque está claro y repito, no vas a concretar la felicidad, pero lo que sí puedes concretar es una carencia de sufrimiento, ¿ok? Entonces, este libro, pues los aforismos son como pequeñas frases, pequeñas comentarios sobre opiniones, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de los aforismos de Schopenhauer es cualquier limitación satisface, es decir, cuando te suprimes los deseos, puedes llegar a una especie de satisfacción adecuada, ¿no? Por último, nos dice, cuanto más reducido sea nuestro campo de visión, influencia y contacto con los demás, seremos felices, es decir, mientras yo menos me entere en cierta manera del sufrimiento que siguen teniendo los demás sujetos, pues voy a estar pleno conmigo mismo porque no voy a sufrir por los demás, ¿no? Entonces, ojo porque pues, Schopenhauer, he leído por cualquier tipo de persona, ¿no? Y esto no es algo para demeritar. Aquí les muestro un tanto el cuadro que acabamos de ver, ¿no? Schopenhauer he leído por prácticamente artistas, escritores, productores de música. Es decir, Schopenhauer, como es muy claro en sus ideas, su lectura es muy fluida y es muy clara, es muy entendible. Entonces, Schopenhauer, al hablar del mundo como representación de la voluntad y cómo la voluntad y el deseo van de la mano y cómo es que el ser humano lucha constantemente entre el mundo natural y lo que es el deseo como exponente de lo representante del mundo, pues prácticamente todos quieren saber la llave de la felicidad en sí misma, ¿no? O sea, todos están en búsqueda de esa, pues, parte esencial que no se ha concretado en cada uno de nosotros, pero Schopenhauer no te dará la clave de la felicidad, te dará la clave para dejar de vivir en un mundo lleno de sufrimiento, ¿sí? Entonces, pues contemplar el arte como un medio para eliminar el deseo. Hay muchos artistas que recurren a Schopenhauer para poder saber cómo contemplar el arte, para saber cómo contemplar la existencia de la experiencia estética, y pues esto lo hace un filósofo muy leído, ¿no? O sea, mientras los expertos en filosofía manejan los postulados de Hegel, manejan los postulados de Kant, cualquier persona puede manejar los postulados de Schopenhauer, solamente que la cuestión es poder entender a qué se refiere con todos estos elementos, como voluntad, como poder, como representación, como mundo real, como deseo, y pues poder unirlos para poder entenderlos, ¿no? Ya para finalizar la clase, pues prácticamente Schopenhauer, a pesar de ser un filósofo muy lúcido, un filósofo muy importante, todo el mundo, como estaban, pues no sé, emocionados con el idealismo alemán, le dicen, no, mira, ¿sabes qué, Schopenhauer? Pues me estás hablando de un tema que ahorita no es prudente de abordar, así que no tiene la fama que debería de tener cuando lanza sus productos, ¿sí? Literarios, cuando lanza sus obras. La tiene ya cuando va a morir, ¿sí? Todo el mundo lo empieza a reconocer, incluso ahí Noruega le da un premio a la literatura por el libro de El mundo como representación de la voluntad, pero pues ya cuando Schopenhauer ya lo lanzó con 3 ediciones más adelante, ¿no? Con 3 ediciones ya puestas al público. Es decir, Schopenhauer pelea con los filósofos porque no están haciendo las cosas de forma correcta, y el mérito de haber peleado con los filósofos lo adquiere ya cuando él no da clases, ¿sí? Porque para variar, los alumnos que tenía Schopenhauer, Hegel se los roba. Y Hegel, a pesar de que hablaba en un lenguaje completamente oscuro, y Schopenhauer, al ser mucho más claro que Hegel, pues todo el mundo, al estar sujeto a la moda alemana, pues se va con Hegel, ¿no? Entonces,
Es por eso que Schopenhauer termina odiando a Hegel, porque pues, se roba a sus alumnos, habla de forma más inadecuada que él, tiene más fama que Schopenhauer, y Schopenhauer sabe y tiene un ego muy grande, ¿no? Entonces, al no tener reconocimiento de ese ego, mejor se recluye en su casa, hace unos estudios ahí particulares, lanza algunos libros desde, su encierro, y ya hasta cuando muere se le dan los méritos suficientes y necesarios. Yo le recomiendo mucho una lectura de Schopenhauer, ¿no? Porque pues no implica mayor esfuerzo de conocimiento que el normal, y porque aparte Schopenhauer nos da muchas lecciones de vida, es un filósofo muy vitalista, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que saber de él, el mundo como representación de la voluntad, cuál es el juego de la voluntad, del deseo, del sufrimiento en nuestra vida diaria, y pues esto sentará las bases para también el vitalismo de Nietzsche y para el existencialismo de Sartre, el existencialismo de Camus, el existencialismo de algunos otros que los tendremos que analizar más adelante, ¿ok? Entonces, para terminar, pues no me resta más que agradecerles el que hayan asistido a la clase. Al rato subiré en la plataforma la asignación para que ustedes puedan dar a conocer las notas que hicieron el día de hoy. Bueno, mañana va a tener como vigencia hasta mañana para que la puedan subir, y les dejo tarea para el día de mañana, por favor. Sí, va a ser una tarea muy, muy sencillita, muy fácil de hacer, ¿ok? Necesito, por favor, lo siguiente. Investiguen, ¿sí? ¿Qué es el nihilismo? ¿Sí? Investigar qué es el nihilismo. Nihilismo, 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 ¿ok? Es necesario que conozcamos el nihilismo para poder abordar a Friedrich Nietzsche. No, incluso ustedes cuando estén investigando esto del nihilismo se van a encontrar con muchas fuentes de información que hacen alusión a Nietzsche. Entonces, no me interesa mucho que aborden por completo a Nietzsche, lo que dice Nietzsche del nihilismo, porque no es el primer filósofo que maneja este concepto. Hay unos escritores como Friedrich Dostoyevsky, ruso, es el primero en utilizar en sus obras literarias el término nihilismo, y hay otros filósofos anteriores a Nietzsche que también utilizan este término para expresar un conjunto de ideas que ustedes tendrán que descubrir. Por favor, no me dejen hablando por 1 hora con 10 minutos completa. Sí, mañana espero que desactiven los micrófonos, y les voy a pedir que los desactiven y que me digan qué entendieron por nihilismo y qué relación tiene con todo ya lo elaborado por Schopenhauer y Kierkegaard, porque ya estamos entrando en un terreno existencialista, ¿sí? Si ustedes notan, ya no estamos hablando sobre categorías de pensamiento, sobre el mundo como abstracción de la subjetividad. Ya estamos hablando de lo que realmente siente y hace el hombre y el ser humano cotidiano, que es la existencia, ¿ok? Desde Marx ya estuvimos viendo esto. Entonces, si no hay otra cosa, si no hay alguna duda, alguna pregunta, hacen su tarea, investigan qué es el nihilismo, suben su nota de lo visto hoy con Schopenhauer, y pues esperemos vernos el día de mañana. Si hay algún anuncio, si hay alguna indicación sobre lo que pase en la preparatoria, sus calificaciones, entre otras cosas, se los haré llegar a través del grupo o mañana en la clase, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, como no los escucho, ¿qué demonios voy a saber si tienen dudas o preguntas, no? Pero bueno, si no hay más, pues entonces... ¿Mande? De la tarea de investigar del mismo, lo tenemos que subir en libreta y también subir exportar a PDF, igual mandársela, o esa no. No, nada más necesito que lo tengan en su libreta, ¿sí?
Nada más, eso no me lo van a enviar a la plataforma, nada más es la nota del día de hoy a la plataforma de Schopenhauer. El nihilismo va a ser en su libreta porque mañana ustedes me platicarán qué encontraron, cómo se relaciona, entre otras cosas. ¿Sale? Participación es fundamental para mañana. Por favor, desactiven esos micrófonos. Si no hay más, nos vemos. Hasta mañana. Bye.